Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 13 de abril, el plan de Dios desde el principio, dirigido por el pastor David Torres. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, el día de hoy nos corresponde nuestro devocional de abril 13, el plan de Dios desde el principio, con el pastor David Torres. Bueno, mis amados, buenos días. Nuevamente vamos a dar inicio a este tiempo devocional y vamos a orar a nuestro Señor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días a ti, Señor, y muchas gracias te damos por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por quien estamos delante de ti para honrar, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. O ese es, obviamente, el llamado que tenemos este día, obviamente cada día de nuestra vida, a través de nuestro caminar, a través de nuestro peregrinaje, Señor, en cuanto a nuestro actuar. Hoy, en particular, es tu santo día, Señor, y es un día, obviamente, que se nos llama a poder estar delante de ti para honrarte, glorificarte, exaltarte y de esa manera crecer espiritualmente, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está conectada, Señor. Sabemos que hoy es un día especial, que muchos, Señor, ah, están ya alistándose para poder hacer su recorrido de tu santo día. Otros tal vez dependiendo o por causa de la diferencia de horario ya están en sus lugares de reunión, Señor, o tal vez compartiendo con los hermanos. Bendito Dios, y te agradecemos por ello, Señor. Si esa es la razón por la cual no hay suficiente conexión, Señor, de mis hermanos, lo importante es, Dios, que tú estás ahí presente, que todos estamos bajo o con el propósito de ser edificados, de ser fortalecidos, de ser confrontados, Señor, de crecer en santificación, que es lo importante, bendito Dios, en esa comunión contigo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí conectados, pero también por todas las iglesias representadas, Señor, que de las cuales, Señor, sus miembros o asistentes participan de este devocional, y gracias por esas iglesias, Señor, porque por ellas pedimos, oh Dios de la gloria, un excelente día tuyo, un excelente día de reflexión, un excelente día, Señor, de crecimiento espiritual, oh Dios, y que hoy en cada esas iglesias tu nombre es exaltado, tu nombre es honrado, Señor, proclamado, oh bendito Dios, y pues lo podamos hacer previamente desde ese tiempo devocional. Pero gracias por aquellos que hoy estarán reunidos allá, unánimes juntos, Señor, juntos y en armonía para disfrutar tu santo nombre, Señor. Y es lo que ruego, Dios, que hoy, Señor, haya esa restauración espiritual, la cual tú demandas de nuestra vida, ese crecimiento, esa santificación, Señor, ese perdón, esa redención. Tú lo sabrás, Dios, pero que todo sea para gloria, alabanza
y honra de tu santo nombre, bendito Redentor. Gracias te damos, muchísimas gracias te damos por concedernos el privilegio de poder estar delante de ti, Señor, para exaltarte, para honrarte y para bendecirte, bendito Dios. Gracias. Queremos también, Señor, colocarnos a cuentas, Dios de la gloria, y pedirte perdón por nuestros pecados, porque vergonzosamente, lamentablemente, te hemos ofendido. Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, y tal vez, oh Dios, por tu gracia podemos decir que no son pecados escandalosos, pecados grotescos, groseros, Señor, pero no importa si sean pecados ah, mm, mínimos o insignificantes para muchos. La realidad es que hemos pecado delante de ti, Señor, y que aún por esos pecados mínimos e insignificantes, como queremos llamarle, por esos pecados, Cristo tuvo que venir a morir en la cruz por nosotros, enviado por el Padre. Y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor, que nos santifiques, que nos purifiques, que nos limpies, oh Dios de la gloria, de toda esa contaminación y nos concedas el poder honrarte con nuestra vida, bendito Redentor. Y poder, Señor amado, de esta manera cada día vivir para gloria y alabanza de ti, Señor. Es lo que pedimos, es lo que suplicamos, es lo que, Señor, imploramos cada día. Gracias, muchas gracias te damos por este momento, por permitirnos estar delante de ti y por este devocional que hoy leeremos, el cual te pido que sea una palabra que nos confronte, nos edifique, Señor, nos ayude a pensar en ello, Señor amado. Gracias, gracias Dios por esas palabras que nos darás a través de este devocional, a través de los sermones, de las prédicas. Gracias por todo ello, porque es lo que necesitamos cada día para ser una iglesia que te honre y glorifique como tú eres llamado a hacerlo, Señor. Gracias, muchas gracias por este buen momento. Toda la alabanza y la exaltación sea para ti, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Bueno, hermano Jaime Ladino, vamos a hacer lectura del devocional, creo que debe ser para ello. Bien, podemos. Eh, Bueno, Buenos días, mis hermanos. ¿Sí me oye? sí, señor, claro. Bueno. Días. Abril 13, el plan de Dios desde el principio. Por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. Es difícil imaginar las últimas horas agonizantes de Cristo en aquella cruz romana. Los latigazos, la tortura y la humillación que sufrió se reservaban únicamente para los peores criminales. Por tanto, no es de sorprender que, con su último aliento, Jesús exclamara a gran voz: Tetelestai, consumado es. Juan 19:30. Ahora bien, ¿qué fue este clamor? ¿Fue sencillamente el único de Jesús de su propia muerte? ¿Fue acaso un reconocimiento de que la crueldad y el dolor se habían terminado? ¿Pudo haber sido incluso un clamor de derrota? La Biblia es clara en este punto. Las últimas palabras de Jesús fueron, en realidad, un grito de victoria, un reconocimiento triunfante. Colosenses 2:15, Hebreos 10:12 al 14 y Primera de Pedro 3:18. Él había cumplido por completo la obra para la que había venido a la tierra, en la eternidad, en comunión y armonía plena unos con otros. El Padre lo planeó y el Hijo y el Espíritu accedieron voluntariamente. Ahora se estaba cumpliendo el propósito que tenían. Siempre debemos recordar que la muerte sacrificial de Cristo fue conforme al plan del Padre. Cristo fue elegido para llevar el castigo por los pecados de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. De la misma manera, Isaías profetizó con estas palabras respecto al siervo sufriente que vendría. Quiso el Señor quebrantarlo. Isaías 53:10. Desde la eternidad, el Padre escogió al Hijo para ser quien proveyera un sacrificio expiatorio por los pecados de muchos. El plan del Padre se corresponde con el sacrificio del Hijo. Jesús tenía claro su rol
y misión. He descendido desde el cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. El sacrificio del Señor Jesús no fue obligado. Él entregó su vida con plena conciencia y en sumisión voluntaria al plan del Padre. La verdad y la realidad de este plan pactual de la redención se aplican a nuestra vida por el testimonio del Espíritu. El Espíritu de Dios testifica por medio de su palabra y nos recuerda la maravilla de lo que Dios ha logrado por nosotros mediante la obra consumada de Cristo en la cruz. Hebreos 10:15. El sacrificio de Cristo significa que ahora eres perfecto a los ojos de Dios. El Hijo eliminó tu pecado y estás vestido de su justicia. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo nunca fueron el plan B. Nada podría estar más lejos de la verdad. En la eternidad pasada, el Dios Trino decidió que el camino de la salvación pasaría por el Calvario. Póstrate hoy ante la belleza y la sabiduría del plan de redención de Dios y pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y a apreciar más plenamente lo que significó para el Hijo de Dios cargar sobre sí y quitar tu pecado. Para meditar Isaías 52:13 y 53:12. Ok, hermano, muchas gracias por la lectura del devocional. Bueno, hoy tenemos un buen devocional para hoy, domingo 13, precisamente hoy, Día del Señor, en donde recordamos a través de este día la resurrección del Señor, ¿no? Y cuando pues hay algunas iglesias que participan de la cena cada 8 días, otros cada 15, otros cada mes. Bueno, a los que participan de la cena cada 8 días, siempre será hermoso el que se pueda unificar estas dos simbologías, ¿no? La simbología de la Santa Cena, ah, de la Santa Cena, eh, que es la muerte y la resurrección de Cristo, y hoy, que es la simbología del Día del Señor en cuanto a la resurrección. Así que es maravilloso estas dos cosas, ¿no? Y pues hoy precisamente el tema va enfocado en eso, ¿no? Al sacrificio del Señor Jesucristo. Que dice el plan de Dios desde el principio, o lo que pudiésemos llamar el plan redentor de Dios desde el principio. Note el texto, ¿no? Que se utiliza: por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, ¿no? Y esta es curioso, esta expresión, ¿no? Esta frase: Él ha hecho perfecto para siempre los santificados. Y uno diría, pero perfecto, yo no soy perfecto, yo creo que soy dentro de ese grupo de los santificados, yo creo que estoy dentro de los grupos de aquellos por los cuales Cristo murió, pero yo no me siento perfecto, constantemente tengo que ir a la cruz del Calvario, tengo que ir a la presencia del Señor a pedirle que me perdone, a pedirle que me santifique, a pedirle que me fortalezca. Y sí, es cierto, pero en lo doctrinal, en lo escatológico, hay algo que uno llama el ya, pero todavía no. Y creo que por aquí, no sé si este año o el año pasado, hemos hablado acerca de ello, aún dentro del tema de los devocionales, ¿no? El ya, pero todavía no. Y ese ya, pero todavía no es lo que Cristo aseguró en la cruz del Calvario, lo que Cristo aseguró con su venida, con su encarnación, con su sacrificio, con su resurrección, con su ascensión. Todo lo que Cristo aseguró, es decir, es algo que va a ocurrir, es algo que en la mente de Dios ya está seguro, incluso en la mente del Señor ya ha pasado, pero todavía no, porque las cosas del Señor se van cumpliendo poco a poco. Entonces, afirmamos acerca de nuestra salvación. Es como decir, nuestra salvación, yo ya soy plenamente salvo, sí, ya en la mente del Señor por lo que Cristo hizo, pero todavía no. Entonces,
en su teología uno va mencionando el yo fui salvado desde la eternidad, el yo soy salvo ahora en el tiempo presente y el hecho de afirmar el que nosotros ahora el que podamos decir yo seré salvo, ¿sí? Son esas tres facetas de la salvación. Yo fui salvado, yo soy salvo, yo seré salvado. Y uno dice, pero ¿cómo yo seré salvado si obviamente ya si obviamente ya lo soy? ¿Cómo así que seré en tiempo futuro? Bueno, porque hablamos en el hecho de que va a ocurrir algo cuando Cristo venga, cuando Cristo glorifique a su iglesia, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que se ve obviamente en la fe cristiana. Y ese es el plan redentor de esto. Uh, el plan redentor del Señor. Dice él, ahora, él apunta aquí a este momento en lo que es déjeme un momentico, yo traigo un vasito con agua, un momentico. Ok, ya, qué pena. Esta hora siempre me afecta un poco la garganta. Entonces, note hacia dónde está apuntando él lo que leímos apunta hacia lo que sucedió en el sacrificio del Señor. Es difícil, dice, imaginar las últimas horas agonizantes de Cristo en aquella cruz romana. Ahora, él dice, los latigazos, la tortura y la humillación que sufrió se reservaban únicamente para los peores criminales. Por tanto, no es de sorprender que con su último aliento Jesús exclamara a gran voz, tetelestai, ¿no? Consumado es. Ahora, hemos hablado en ocasiones que no es obviamente el sufrimiento físico que sufrió el Señor, valga la redundancia, no es eso. No es eso lo que nosotros nos debe llevar a meditar en el sacrificio de Cristo, como diciendo, es que ese fue su sufrimiento, porque si ese hubiese sido su sufrimiento, si los golpes, los latigazos, el dolor físico hubiese sido la razón por la cual Cristo dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si eso hubiese sido el sufrimiento, pues recordemos que o tengamos en cuenta que a través de la historia se dice que los mártires, muchos de ellos, mientras eran torturados o mientras eran quemados, cantaban el Señor. Algunos miraban al cielo y decían, no soy digno de estar aquí subiendo por mi Señor. Otros oraban en el momento por los que lo estaban asesinando por causa de Cristo. Entonces, no fue eso. Recordemos que el dolor del sacrificio de Cristo no está en haber sido golpeado, en haber sido maltratado por los hombres, sino que en la cruz del Calvario estaba sufriendo el peor de los castigos, que era la ira de Dios descendiendo sobre él por causa de también él estar padeciendo en ese momento con una cosa nauseabunda que es estar cargando
todos nuestros pecados. Entonces, eso es el dolor. Y en ese sentido, hermano, no es difícil imaginar las últimas horas agonizantes de Cristo. No es difícil, es imposible imaginar lo que Cristo estaba ahí sufriendo. Y todo obviamente con un propósito en particular, ¿no? Ahora, este clamor, si bien pudiésemos verlo o humanamente como una derrota, y muchos incluso lo han llegado a exponer de esa manera, o incluso han llegado a ilustrar que cuando Cristo murió, el infierno estaba feliz, pero recuerde que cuando Cristo estaba presente antes del sacrificio y los endemoniados, los demonios se manifestaban entre las personas, se acercaban a él y decían, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Y uno dice, pero ¿en qué momento es eso? O sea, ¿desde qué momento empieza el tormento? Yo estoy seguro que Satanás sabía, y por ende los demonios, que él no podía morir en la cruz del Calvario porque él sabía lo que iba a pasar. Y note que Satanás utiliza a Pedro, influencia a Pedro para decirle no mueras, para que vas a morir, ¿sí? O sea, intentándolo reconvenir para que él no fuese a la cruz, porque él sabía, Satanás de alguna manera sabía por lo que enseñaba la palabra, lo que iba a pasar. O sea, él sabía que Cristo era ese Cordero de Dios. Él sabía que él venía a cumplir de manera profética todo lo que se había profetizado en la cruz, en la antigüedad. Él sabía que él venía ahora a llevar a cabo real lo que antes era simbólico. Por eso creo que Satanás asumía, o por lo menos asumía, que iba a haber un sacrificio y que ese sacrificio no iba a ser una victoria para el infierno o para las tinieblas, y que iba a ser una derrota para ellos. Así que el peso, el sufrir todo este tipo de cosas implicaba obviamente el hecho de que el hecho de que de lo que el Señor estaba en ese momento manifestando o llevándose a cabo. Entonces dice, humanamente algunos pudiesen ver esto como este clamor de tetelestai o consumado es como algo de derrota, pero no. Quiero que ya sabemos, la mayoría de nosotros sabemos, o todos sabemos, y estamos recordándolo, que las últimas palabras de Jesús fueron en realidad un grito de victoria y un reconocimiento triunfante. Ese tetelestai, ese consumado recordemos que el significado de esa palabra es cancelado. Todo fue pagado, ¿sí? Eso es el significado de esa palabra. Entonces, lo que estaba diciendo es que en ese momento él estaba cumpliendo por completo la obra por la cual él había venido a la tierra. Ahora, recordemos, o una de las cosas que planteo, que siempre enseño respecto al propósito de Cristo en la tierra, es que hubo un doble propósito. Cuando uno pregunta por qué Cristo vino a la tierra, inmediatamente respondemos para redimir al hombre, ¿sí? O para morir por nuestros pecados. Y yo digo, ese es el segundo propósito. El propósito esencial de Cristo no es el hombre. El propósito esencial de Cristo es Dios o es su Padre. Es hacer o lograr hacer lo que el hombre no fue capaz de hacer desde el Edén. Desde el Edén el hombre tenía el objetivo de dar gloria al Señor con su vida y cae. Y ese propósito se lo va entregando a hombres que no pueden cumplir a perfección eso. Elige un pueblo que rescata, que le entrega una tierra, le entrega leyes, hace un pacto y que se le demanda constantemente que obedezca para que de esa manera viva para el Señor y no lo puede hacer. Así que Cristo
cuando viene en representación de ese primer Adán, ¿sí? De esa humanidad y de ese pueblo, y viene a hacer lo que el hombre o ningún ser humano ha podido ni podrá hacer jamás, y es llevar una vida perfecta. Es decir, si pudiésemos decir que hay, si pudiésemos hablar o si hablamos de aquel hombre que vivió tal cual como Dios lo demanda, como el Padre de todo lo demanda, es Cristo, nadie más. Así que Cristo, el principal objetivo por el cual viene, es para vivir o para dar gloria a Dios a través de su vida de perfección, o para vivir para Dios como nadie lo ha podido hacer, tal cual como Dios lo demanda. Él es la perfección, Él es la justicia viviente, Él es la obediencia que Dios demanda. Ahora, es con base a eso, esa obediencia, que Él puede redimir al hombre, porque se requiere un sustituto. En la cruz se requiere un sustituto. Ahora, note que cuando Juan habla de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno, es eso. Él va a ser el antitipo de ese tipo de sacrificio. Él es la figura de todos los sacrificios que eran una sombra detrás de Él. Pero así como en las sombras, en los sacrificios, el cordero tenía que ser el primogénito, no podía estar enfermo, no podía estar dañado, no podía tener ninguna imperfección, porque estaba representando a futuro lo que sería ese cordero, ese cordero de Dios, perfecto para ser sustituto. Si Cristo hubiese tenido tan solo el más mínimo, tan solo el más insignificante de los pecados, Cristo hubiese ido a la cruz por su pecado y no por los pecados de nadie más. No hubiese podido ser ese sustituto perfecto que se buscaba. Así que Cristo tenía que ser perfecto. Primero, porque así daría gloria a Dios con su vida, porque así sería ese humano que Dios siempre ha demandado, que siempre ha querido, perfecto en obediencia, perfecto en justicia, perfecto en integridad, pero también porque así sería ese perfecto sustituto para poder llevar a cabo el plan redentor que Dios también tenía desde el principio. Así que Cristo vino con un doble propósito: vivir perfectamente para Dios y con base a eso, entonces, redimir a los elegidos del Padre, tal como Cristo dijo, ¿no? Todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré en el día postrero, nada de ello se perderá. ¿Y qué es lo que Cristo va a resucitar en el día postrero? Personas, no cosas. Por eso, todo lo que el Padre me ha dado, yo lo voy a resucitar, nada se perderá. Está hablando de los elegidos. Entonces, Cristo y ese tetelesté o ese consumado es, ese pagado es, cancelado es, hace referencia a que en la cruz del Calvario, antes de expirar, antes de fallecer, el Señor pudo decir: listo, logrado, cancelado, pagado, ya está. Eso, la razón por la cual Cristo toma sobre su vida, o la razón más bien por la cual, como dice Isaías 53, Dios carga sobre Cristo, sobre su Hijo, los pecados. Ah, la razón, el propósito fue hecho. Él los tomó, recibe la ira del Padre, la cual obviamente está castigando todos esos pecados por los cuales se cargó, Cristo llevó. Entonces ya todo eso fue llevado a cabo, fue consumado, fue pagado. Todos esos pecados fueron cancelados. Y ahí estaban, ¿cuáles? Nuestros pecados pasados, vergonzosamente presentes y vergonzosamente futuros. Por eso, cuando lamentablemente hemos pecado, vamos a la presencia del Padre con base a Cristo. Vamos a la presencia de Dios siempre por medio de Cristo, para pedir ese perdón que en Cristo nos fue asegurado, pero siempre
procuro recalcar esto, hermano. Siempre roguemos que Dios nos guarde del cinismo, de ese malvado cinismo, de creer entonces que yo tengo libertad o tengo tranquilidad para pecar, porque ya tengo asegurado mi perdón. Si ese es el pensamiento de alguien, tal persona no ha entendido el evangelio y tal persona no aprecia o no ha logrado apreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que el Padre hizo en la cruz del Calvario con su Hijo. Así que, pero es el aliciente que tenemos y el cuidado que debemos tener, ¿no? El aliciente de que cuando lamentablemente peco, puedo ir a la presencia del Padre por medio de Cristo. Tal como dice Hebreos capítulo 4, donde hace referencia a que por el gran sumo sacerdote que tenemos, aquel que traspasó los cielos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar más gracia en este cada día de oportuno socorro. Así que su clamor, sí, efectivamente, esa palabra, esa frase tetelesté, o consumado es, o pagado es, o cancelado fue, sí fue un clamor de victoria, y esto uno lo ve en Apocalipsis. En Apocalipsis usted va a ver el hecho de que dice Juan, yo oí algo y cuando miré, y él siempre expresa que escuchaba una cosa y veía otra. Y entonces cuando dice, yo escuché al león, ¿no? Un león rugiente, el león de la tribu Judá, y cuando volteé a ver era el cordero inmolado. Eso da a entender entonces que la forma en como Cristo venció fue yendo a la cruz. Y eso es obviamente paradójico, y esas paradojas se ven en el Señor. La forma en como Cristo venció fue muriendo. La forma en como Cristo llegó a la victoria fue entregando su vida en la cruz del Calvario. Obviamente, desde la perspectiva humana, que sería, no, esa fue la forma en como perdió. Por eso a los griegos se les dificultaba creer el evangelio y por eso decían que era locura. ¿Cómo alguien que usted dice que es Dios encarnado se deja matar por personas? Como alguien que ustedes dicen que es el omnipotente, el creador, se dejó asesinar en una cruz? Eso, y decirle, no, pero resucitó. A ver, ¿cómo así? Pero sí, digamos que murió, resucitó, pero ¿cómo es que se deja matar? Porque obviamente tenía la mentalidad de los dioses que si se enojaban, acababan hasta con, mejor dicho, el nido de la mascota de la casa. Un momentico. Ok. Ah, entonces, y por eso se le dificultaba creerlo. Así que él había cumplido por completo la obra para la que ha venido a la tierra, en la eternidad, en comunión y en armonía plena unos con otros. El Padre planeó, ya hemos hablado acerca de esto respecto a la salvación. Dios el Padre decretó la salvación, planeó y decretó la salvación. El Hijo, por lo tanto, la tarea de él sería venir a lograrla, venir a llevar a cabo ese plan y decreto que el Padre estableció. ¿Y cómo lo hizo? De dos maneras. ¿Cómo el Hijo logra ese plan? De dos maneras. ¿Cuál? ¿Sí? Viviendo perfectamente para dar gloria a Dios de la forma en como ningún ser humano lo había hecho ni lo hará, que es viviendo perfectamente en todo las áreas de su vida. Y dos, pues obviamente yendo a la cruz del Calvario en lugar de nosotros, ¿verdad? Y luego está, dice, y el Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver cómo la tarea del Espíritu Santo, que es la que se ha llevado a cabo después de la ascensión de Cristo, al él el ser enviado como la promesa del Padre, como el otro consolador. La tarea del Espíritu Santo es aplicar. Entonces decimos, el Padre decreta la salvación, el Hijo logra la salvación, el Espíritu Santo aplica la salvación.
Todos ellos, el Dios Trino, accedieron voluntariamente. Ahora se estaba cumpliendo el propósito que tenían. Ahora, siempre debemos recordar entonces que la muerte sacrificial de Cristo fue conforme al plan del Padre. O sea, Cristo siempre recalcó eso en particular, que el sacrificio que él no venía a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice que Cristo fue elegido para llevar el castigo por los pecados de la humanidad desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso lo hemos leído en otras ocasiones, cuando hace referencia a que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y no es que uno diga, ¿cómo así? Pero porque Pedro, en el capítulo 1, verso 19-20, dice que el Cordero fue inmolado de antes de la fundación del mundo, pero luego Cristo no murió, fue ahí en el momento en que Él nace y va creciendo y tiene 33 años, no fue ahí, porque dice Pedro que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Incluso Apocalipsis 3:8 dice que habla de aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿por qué? Si el Cordero fue, si Cristo fue sacrificado, fue hace unos 2000 años. Bueno, no se refiere a que ese suceso literalmente, físicamente haya ocurrido allá, sino que en la mente de Dios, el propósito de Dios de enviar a su Hijo era que Él fuese perfecto para que, siendo así un sustituto, entonces muriese. Entonces, por eso les hablaba del ya, pero todavía no, o del fui salvado, soy salvo y seré salvo. Es de lo que ocurre en la mente del Señor. ¿Sí? Una cosa es lo que ya sucedió en la mente del Señor, que es lo que trae seguridad para nuestra vida, y otro asunto es lo que yo obviamente voy a vivir en experiencia. Por ejemplo, el día que recibí al Señor por la obra de Dios, ese día entonces mis pecados, yo fui transportado místicamente, espiritualmente a la cruz del Calvario, donde mis pecados fueron clavados, donde yo fui clavado con el Señor espiritualmente, donde mis pecados fueron puestos sobre el Señor, donde fui redimido por el Señor. Ahí sucedió eso, pero en la mente del Señor, ese acto que ocurrió yo creo que fue en mis 13 años, ese acto ya había sucedido antes en la mente del Señor. Ese día que yo que fui transformado, que fui tocado por el Señor, donde recibo a Cristo genuinamente por obra de Dios, ese día fui justificado, pero esa justificación ya había sucedido mucho antes. Entonces, por eso lo mismo el Cordero. El Cordero fue sacrificado en cuanto a calendario hace unos 2000 años, pero en la mente del Señor, el Cordero de Dios, su Hijo como Cordero, ya había sido sacrificado en el plan redentor de Dios. Así que de la misma manera, por eso Isaías puede hablar de ello mediante profecía. Jehová quiso quebrantarlo para poder pagar el pecado de muchos, justificar a muchos. Así que desde la eternidad el Padre escogió al Hijo para ser quien proveyera un sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Así que el plan entonces del Padre se corresponde con el sacrificio del Hijo. Jesús tenía claro su rol y misión. Cuando Él viene a la tierra, Él ya sabía que venía a dos cosas: vivir perfectamente para Dios y de esa manera con su vida dar gloria a Dios en todo lo que el Padre exigía. Esto obviamente marcaba una ley y su obediencia fue plena, no fue externa, fue tanto interna como externa. Y segundo, obviamente, ir a la cruz. Y es especial porque el cordero tenía que ser sacrificado. Pero ¿cómo se sacrificaban los corderos? Sobre una mesa de piedra sobre un altar, ¿no? Pero pues para que se hiciera de esa manera, tendría que haberse establecido
un estilo sacrificial así, ¿no? Donde colocan las personas, bueno, y eso lo hacían los indígenas y los indios y todo eso, malvados que sacrificaban sobre una mesa de piedra, ofrecían a personas como sacrificio a sus dioses, ¿no? Pero pues no fue así con el Señor. Así que la forma en cómo se determina que él se iba a morir, que él iba a morir es mediante un sacrificio. Es decir, yendo a la cruz, siendo sacrificado como un criminal, porque esa era la muerte de los criminales, la cruz, algo que fue implementado, se dice que por los, no sé si por los caldeos y por los babilonios, y luego lo fue fortaleciendo o lo tomó Roma. Entonces, bueno, fue crucificado como un criminal. Pero es muy raro. ¿Por qué como un criminal? Bueno, porque en la mente del Señor, él realmente moriría ante Dios así, como si fuese un pecador, aunque no lo fuera, pero cargando el pecado de todos. Así que providencialmente el Señor utiliza el odio de los judíos con la autoridad de los romanos, y de esa manera el Hijo estaría muriendo como un criminal, ¿sí? Y en la cruz del Calvario. Y así estaría entonces tomándose la muerte de Cristo como un cordero. Pero todo esto en el plan del Señor. Jesús tenía claro entonces su rol y misión. Por eso él dijo, por ejemplo, Juan 6:38, que es el que cita el hermano Alistair, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El sacrificio del Señor entonces no fue obligado, no fue que el Padre lo decretó y entonces el Hijo dijo, bueno, pues usted es mi Padre, me toca hacerlo, a mí no me gusta eso, pero y como él dijo en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, no, puede haber otra forma, puedo yo no tomar esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, pero obviamente era dentro de la humanidad del Señor, es que ¿quién quiere cargar pecados? Sabiendo Cristo que al cargar pecados que no son de él, al cargarlos literalmente, espiritualmente, de esa manera estaría deshonrando a Dios. Y lo que él siempre ha querido es no hacerlo, es honrar al Padre. Así que el hijo al tomar pecados de otros, estaba haciendo lo que nunca, nunca, nunca haría por su propia voluntad: deshonrar al Padre, deshonrar al Padre. Y el hecho de que la ira es un atributo, o sea, la ira de Dios es un atributo que se manifestará en el infierno por siempre para los que no quisieron creer en él. Pero una cosa es ser yo quien la siento y otra cosa es ser yo quien la sufro. Y eso estaba pasando con el Hijo, y por eso tenía que encarnarse, para cargar pecados, pero también para recibir la ira de Dios. Es obviamente, por eso tanto su dolor es inimaginable, como lo que sucedió allá es inescrutable. ¿Sí? Es casi imposible de explicar todo eso que sucedió, pero que tenía que ser de esa manera. Como dice Romanos, o Pablo en Romanos, para que él fuese el justo, Dios, y a la vez el que puede justificar a pecadores como nosotros. No había otra manera, no lo había. Así que el hecho de que Cristo diga, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, no significa que esto sea como obligatorio, como que le tocó. No, recordemos que en la Trinidad hay una perfecta unidad, hay una perfecta unidad. Así que lo que el Padre deseaba, el Hijo también y el Espíritu también lo deseaban. Entonces, dice, el sacrificio del Señor no fue obligado. Él entregó su vida con plena conciencia y en sumisión voluntaria al Padre. Ahora, la verdad y la realidad de este plan pactual de la redención. Recuerda que hemos hablado acerca de ello en cuanto a que todo lo que se vino a hacer
no surgió así como que, ¿dónde surgió? En la caída. Cuando cayó Adán, el padre dijo, y ahora yo pensé que iban a ser perfectos, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. ¿Qué se le ocurre a usted, hijo mío? El Espíritu, entonces no, ¿qué hagamos? No sé. No, todo eso fue el plan de redención, y por eso ese pacto de hey, voy a crear la humanidad, y las personas de la Trinidad sabían lo que iba a pasar, y entonces se determina ese plan de el Hijo vendría y el Espíritu Santo también posteriormente para aplicar. Todo eso es lo que se conoce como, uno lo llaman el plan eterno, el pacto eterno de redención, ¿sí? Otros lo llaman el acuerdo intertrinitario de redención, lo que hablaron las personas de la Trinidad en cuanto a la redención del hombre. Primero darse gloria como ser divino, pero luego redimir a los hombres. Así que note, la verdad y la realidad de este plan pactual de la redención se aplica a nuestra vida por el testimonio del Espíritu Santo. Ahora que decíamos, mencionamos ahorita, el Padre decretó, estableció, el Hijo logró, ¿sí? Tomó la tarea de venir a lograr eso, ¿dónde? Con su vida de perfección ante el Padre, y luego en la cruz del Calvario. Y ahora estamos hablando de el Espíritu Santo aplicando a nuestra vida, ¿no? Por el testimonio de él. El Espíritu Santo testifica por medio de su palabra y nos recuerda la maravilla de lo que Dios ha logrado por nosotros mediante la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo, recuerda, tiene la tarea de ¿qué? De convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Es decir, de convencerlos de que son pecadores, y de que son dignos de juicio, pero que hay una justicia que puede descender sobre ellos. Eso es la tarea del Espíritu Santo. Por eso Él es quien puede llamar eficazmente a las personas. Nosotros podemos llamarlas generalmente, pero de manera ineficaz. No, las personas no se convierten ante nuestra predicación o por causa de yo predicar. Las personas se convierten por causa del Espíritu Santo obrar en la vida de ellos. Y el Espíritu Santo que usa nuestra predicación, la predicación del Evangelio. Pero Él es el quien tiene que aplicar. Eso que Cristo logró en la cruz del Calvario, solo el Espíritu Santo lo puede aplicar. Yo puedo exponerle a una persona, explicarle detalladamente todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, y esa persona puede decir, vea pues, qué bonito, y ya. Pero el Espíritu Santo puede tomar todo eso que Cristo hizo en la cruz, logró en la cruz, y meterlo en el corazón de los hombres, y es ahí donde, por eso, de un momento a otro, el ser humano puede verse como lo que es un miserable pecador y sentir el peso del pecado. Pero ¿por qué si antes se le había hablado de eso? ¿Por qué hasta ahora? Porque es el momento en el cual Dios había determinado que el Espíritu Santo obraría en él. Y entonces verse como un digno de todo juicio, ver que su pecado no es simplemente algo que hizo malo y que Dios está enojadito. No, es ver su miserableza y saber que es digno de la condenación. Saber que si en ese momento se fuese, muriese, lo único que le esperaría es tormento. Pero también de justicia, de saber que la única forma de que él pueda presentar una justicia ante el Padre es que Cristo, es que acuda a Cristo, que murió por él. Esa es la labor del Espíritu, aplicar eso en la vida de las personas. El sacrificio de Cristo significa entonces que ahora eres perfecto a los ojos de Dios. El Hijo eliminó tu pecado y estás vestido de su justicia. Ahora, note que al principio leímos el texto de Hebreos 10:14, ¿sí? Por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Por una ofrenda. Por eso el escritor escribe acá de que el sacrificio de Cristo significa que ahora eres perfecto a los ojos de Dios. No que seas perfecto, pero porque dice pero él está diciendo que soy perfecto a los ojos de Dios. Es por la unión que tengo con Cristo. Cuando he pecado, o sea, cuando yo oro cuando he pecado y voy a la presencia del Señor, o voy a la presencia del Señor, no necesariamente porque pequé, ¿ya? La razón por la cual yo, un humano imperfecto, ¿sí?
un humano lleno de debilidades, de que si he pecado, voy ante Él, o tal vez si no he pecado, voy a orar, igual sigo siendo imperfecto, sigo siendo indigno humanamente de estar ante la suprema santidad. La razón por la cual el Padre puede decirme a mí, bienvenido, es porque estoy unido al Hijo, y lo que a quien el Padre ve cuando yo entro a la presencia de Dios no es al imperfectísimo David Torres, sino que a quien el Padre ve cuando yo entro ante su presencia es a Cristo. O sea, yo voy detrás de Cristo saludando al Padre, así como Cristo está aquí, yo diciéndole, hola Padre, buenos días, aquí estoy por medio de tu Hijo, quien está delante mío, ante tu presencia. Aquí vengo para adorarte o para pedirte perdón, pero voy siempre por Cristo. Por eso le hemos dicho que alguien diga, no, no necesito a Cristo, yo me comporto bien, yo sé que Dios me escucha y no necesito estar ahí rendido a Cristo. Es la peor ofensa. Es sobre, o sea, quien niega, quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Así que puede tener muy buen corazón el que quiera acercarse por sus propios medios, hasta llore de la sinceridad que él tiene, pero Dios no va a pasar por encima de su palabra. Dios no va a colocar el buen corazón, entre comillas, de las personas, no lo va a colocar por encima de su palabra. Si ese buen corazón, sincero corazón, y estoy haciendo la expresión de entre comillas, porque no es que sea un buen corazón, no es que haya real sinceridad, Dios va a ignorarlo totalmente, porque la única manera en que el Señor nos va a aceptar, y por eso dice la Escritura que nosotros somos aceptos en el amado, solo en el amado. Así que es por medio de Cristo, y por eso hay perfección. Ahora, esto también apunta al hecho de que algún día sí seremos perfectos. Algún día sí no habrá una pizca de maldad, de suciedad, de pecado. Algún día seremos perfectos. Algún día, cuando Cristo regrese, nos va a revestir de gloria, de perfección, de pureza. Cuando esto mortal se convierta en inmortal, esto corrupto en incorrupto, hermano, ahí entonces habrá una perfección. Pero cuando venga esa perfección, no va, por esa perfección, ninguno se va a enorgullecer. Si ahorita llegase en este estado, digamos que hacemos una perfección, uh, esa perfección pudiese estar en peligro por causa del mismo orgullo del ser humano. ¿Por qué? Porque medio nos comportamos bien y ya creemos que estamos plenos, ¿no? Cual fariseo, menos mal, yo no soy como los demás, yo sí hago esto, porque yo sí soy esto y esto, porque yo sí, comparado, yo he visto a gente o a cristianos que hacen esto, pero yo sí soy esto. Eso es lo que pasaría si hubiese perfección en nuestra vida. Inmediatamente la contaminaríamos con orgullo. Así que cuando él habla de que somos perfectos, es por la unión que tenemos en Cristo y por lo que algún día seremos, mis amados hermanos. Ahora el punto es que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nunca fue el plan B de Dios, ¿sí? No es lo que sucedió posterior a la caída, no es lo que el Señor planeó. Cuando Adán y Eva cayeron, ya sabía lo que iba a pasar. Ya el todo estaba sabia y perfectamente calculado. Nada podría estar más lejos de la verdad. En la eternidad pasada, el Dios Trino decidió el camino de la salvación y decidió que ese camino pasaría por el Calvario. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Todos aquellos que deseen ser salvos de la ira del Padre tienen que ir a Cristo o no va a haber salvación. Pero se me dificulta porque yo conozco una persona que es muy buena gente, qué persona tan noble. Yo no conozco incluso a ningún cristiano tan noble como esa persona y esa persona está rendida a Cristo. No, yo no creo pues que Dios, ahora, créame, cuando yo veo personas así, a veces mi mente pecaminosa digo,
Pero ¿cómo? O sea, no va a tener en cuenta sus obras. No, es que su naturaleza es pecaminosa y la única manera es Cristo. Y el hecho de que una persona, si tú le predicas a una persona acerca de Cristo y esa persona rechaza a Cristo, pero a la vez es una excelentísima buena persona, rechazar a Cristo es un sumo pecado. Rechazar a Cristo es el pecado base sobre el cual los seres humanos serán condenados. Y sobre ese pecado ya vienen los otros. Ese es el pecado base sobre el cual los seres humanos serán condenados. No creer en Cristo, no rendirse a Cristo. Porque creer no es, pero yo le pregunto, venga, ¿usted cree en Cristo? ¿Que Cristo vino? Sí, sí. Entonces él cree en Cristo. No, recuerde que en la Escritura, creer en Cristo está relacionado con vida, con obediencia. Quien tiene fe en Cristo, quien cree en Cristo, es porque vive para Él. Está rendido a Él. No es la aceptación de una información, es una vida rendida a Cristo. Así que el Señor determinó eso. ¿Cuál es el llamado? Póstrate hoy ante la belleza y la sabiduría del plan de redención de Dios y pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y a apreciar más plenamente lo que significó para el Hijo de Dios cargar sobre sí y quitar tu pecado. Bueno, entenderlo plenamente es complejo, pero sí podemos apreciarlo. Hermano, el pastor Jessy nos ha enseñado, ¿no? Él es el que él recalca bastante el hecho de que el evangelio es una enseñanza para todos los días, es un recordatorio para todos los días. Siempre a tu mente recuérdale cuando estés orando, Señor, aquí estoy no por mis méritos. Y ruego que mi corazón siempre esté convencido de que no estoy por mis méritos, por mi buen comportamiento, sino solo por Cristo. Y si en este momento estoy ante ti bien portado, no es por mí, sino por la gracia tuya sobre mi vida, de redimirme y librarme del poder del pecado. Así que, hermano, si has perdido la esencia, si has perdido el deleite de la cruz, del sacrificio de Cristo, vuelve a Él. Pídele a Dios que te reverdezca la fe. Pídele al Señor que reavive tu fe, tu devoción y tu mirada puesta en el Calvario, para que tenga sentido tu vida espiritual, para que tenga sentido tu vida en el Señor. Pídele a Dios. Y amigo, si hay alguien aquí no creyente o que tal vez alguien va a escuchar esta enseñanza posteriormente, te digo, mira, insisto, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación por tus méritos, no hay salvación porque tal vez tengas tu mamá o tu papá o tu abuelita o alguien que te ama, ora mucho por ti, va a la iglesia. El hecho de que esa persona vaya a la iglesia y ore por ti no significa que sea salvo. O si esa persona, o si tú has ido de vez en cuando a la iglesia, no, yo ya fui, ya yo creo que soy salvo, o tal vez te hicieron hacer una oración de fe y te dijeron, ya eres hijo de Dios. No, si tu vida no está rendida a Cristo, caminando en Él, no hay salvación para tu vida. Hay un oscuro, tenebroso y eterno tormento, pero puedes ser libre de eso si vas a Cristo, acudes a Él y le suplicas, le ruegas que envíe su Espíritu sobre tu vida para que puedas vivir exclusivamente para Él, para que vivas para su gloria y para su honra, obedeciéndole, y eso traerá la recompensa eterna de la salvación. Y mis hermanos, insisto nuevamente, si esto lo has perdido, recupéralo, ruégale al Señor. Si hoy estás desanimado, si hoy te conectaste, de pronto decir, como hoy no voy a la iglesia porque estoy desanimado, me voy a conectar y ya salgo de esto. No, más bien aprovecha para decirle, Señor, he estado decaído, tú lo sabes, ayúdame, reaviva mi vida para poder ir otra vez ante tu trono de gracia y aprovechar, ir hoy a la iglesia, encontrarme con mis hermanos y reverdecer mi fe y fortalecerme en ti. Así que esto, mis amados hermanos, no sé si alguien tenga alguna inquietud o algún aporte al respecto, bien puede hacerlo. Ahí nuestra hermana Leonor nos compartió algunos versículos al respecto de lo que estábamos hablando de Juan 17. Si no hay ningún aporte, ninguna inquietud,
vamos a orar al Señor y quedar despedidos. Le voy a pedir a algún hermano. Bueno, nuestro hermano Jaime hoy, ya que tiene audio, nos puede dirigir en la oración final. ¿Estás por ahí, hermano Jaime? Ladino. Se me fue. Se nos fue el hermano. Bueno, entonces, otro hermano o hermana que quiera dirigirnos en la oración final. Ya regresó. Ya, no podía abrirlo. Okay. ¿Nos puede dirigir en la oración, hermanito? Amén. Bien, pues. Bendito Padre Eterno, te damos gracias. Gracias por que aún al estar en este devocional, Señor, reconocemos que no es por nuestro mérito, Señor, Así es. sino es por los méritos de Jesucristo, porque es a través de él, Señor, que podemos presentarnos ante ti. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos anima, Señor, pero también nos recuerda que es solamente tu sacrificio, Señor, hecho una vez y para siempre, lo que nos ha acercado a ti, Señor, nos ha redimido, y también nos recuerda que no es para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Dicho este pueblo, para gloria mía lo he creado, y damos gracias, Señor. Gracias porque también tú dices, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Así y es. hoy nos reuniremos, Señor, en nuestras iglesias, Señor, para darte la gloria, para recordar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros Así es. en la cena, y constantemente, Señor, como decía el pastor, tenemos que recordar nuestra mente porque somos olvidadizos Así de es. que hemos sido redimidos solamente por tu gracia, por los beneficios de Cristo, y aún seremos glorificados, Señor. También gracias porque es Cristo, Señor, quien ha muerto, ha resucitado y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Aún ese pecado residual que nosotros tenemos, Señor, es el Espíritu Santo que tiene que ayudarnos a reconocer que cada día tenemos que morir a ese pecado, Señor. Amén. Y es por eso que te damos gracias, los méritos de Cristo Jesús. Amén. Así es. Y amén. 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 Muchas gracias, hermano, por dirigirnos. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno haber compartido con ustedes. Tengan un excelente día del Señor. Por favor, crezcan inmensamente hoy, no solamente en el culto, en el resto del día. Y ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor a ninguno, Amén, amén. Hermanito, antes de irse, por favor, no olviden estar orando por nuestra hermana Gladys, la esposa del pastor Yesid. El día de ayer tuvo una noticia no muy agradable respecto a su salud, así que por favor estemos orando que el Señor fortalezca la vida de ella, que el Señor le siga alentando, le siga ayudando, y pues a nuestro hermano Yesid, que son noticias no tan agradables, así que sigamos orando los unos por los otros. Ahora sí, bye bye. Dios los bendiga, hermanos. Amén, pastor. Amén, igualmente. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.